¿Saben cuánto cuesta el silencio de un hijo? Para los míos, costó exactamente 4 millones de pesos. Ellos pensaron que yo era un viejo desechable, hasta que descubrieron que me había convertido en el viejo más rico de la familia. Ahora están tocando mi puerta, pero hay un detalle que todavía no han notado. La cerradura cambió y mi corazón también. Pero para entender cómo llegué a este punto, es necesario regresar al día en que mis hijos simplemente dejaron de aparecer. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Luis Navarro. Tengo 70 años y desde hace meses que no reconozco el sonido de mi propia casa. Vivo en Guadalajara, Jalisco, en la misma casa donde los crié. El primer domingo que Pablo no vino a almorzar, ni siquiera me preocupé. Trabajo, me dijo por mensaje. 2 palabras, sin disculpas, sin promesas de compensar después. Solo, trabajo, papá. Y yo, como buen padre que todavía cree en sus hijos, respondí con un corazón verde y un «no te preocupes». La casa estaba lista. Había preparado el mole que tanto le gustaba desde niño, ese que su madre me enseñó a hacer antes de que la enfermedad se la llevara. 3 horas de cocina, removiendo la olla con la misma paciencia con la que uno construye una vida entera. El aroma llenaba cada rincón, denso y especiado, recordándome domingos de risas y platos servidos con generosidad. Pero ese domingo comí solo. La siguiente semana fue el turno de Andrea, mi hija, la que siempre decía que yo era su héroe, la que prometió visitarme sin falta cada miércoles después del trabajo. El miércoles llegó. Yo esperé. Preparé café. Compré esas galletas danesas que le encantan. Puse la mesa con 2 tazas. A las 7 de la tarde recibí su mensaje. Papá, perdón, reunión de último momento. La próxima te veo seguro. La próxima nunca llegó. Mi casa tiene 4 habitaciones, un jardín que yo mismo planté hace 30 años y una sala con ventanales que dejan entrar toda la luz de la mañana. Es una casa grande para un hombre solo. Antes, eso no me molestaba. Sabía que los domingos se llenaba de voces, que los miércoles Andrea traería historias de su oficina, que Pablo aparecería sin avisar solo para pedirme consejos sobre algún negocio. Pero ahora el silencio tiene un peso distinto. No es tranquilidad, es ausencia. Pasó marzo. Pablo canceló 4 veces, Andrea 5. Los mensajes se volvieron cada vez más cortos, más automáticos. Perdón, papá. Otro día te veo. Estoy saturada. Ni siquiera mentían con creatividad. En abril llegó mi cumpleaños. Una marca que uno no celebra solo. Limpié la casa, compré pastel, hice carnitas, puse música, me vestí bien y esperé. Pablo me llamó a las 11 de la noche. «Feliz cumpleaños, papá. Perdón. Se me fue el día». Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. Escuché una televisión de fondo, risas, vida en su casa, mientras yo soplaba las velas solo, con el pastel intacto sobre la mesa y una sensación fría instalándose en mi pecho. Andrea ni siquiera llamó, me mandó un audio a la medianoche. «Ay, papá, perdóname. Felicidades atrasadas. Te quiero mucho. La próxima semana te veo». Guardé el pastel en el refrigerador. 3 días después, lo tiré a la basura. Todavía tenía las velitas clavadas en el merengue endurecido. Mayo fue peor. Llamé a Pablo un martes en la tarde, solo para escuchar su voz. Me mandó a buzón. Le escribí por mensaje: «Hijo, ¿cómo estás?». Respondió 6 horas después: «Bien, papá, ocupado». Intenté con Andrea: «Hija, te extraño». Me leyó y no respondió. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. Mi propia hija. Fue entonces cuando empecé a contar, no días, no semanas, sino silencios. Cuántos mensajes sin respuesta, cuántas llamadas rechazadas,
Cuántas excusas que ya ni siquiera intentaban sonar creíbles. Y una tarde, sentado en mi silla del jardín, viendo cómo las bugambilias que planté con mis manos seguían floreciendo sin importarles mi soledad, entendí algo que me rompió más que cualquier traición explícita. Mis hijos no me habían abandonado de golpe. Me habían ido borrando despacio, como quien deja de regar una planta esperando que se seque sola, sin tener que arrancarla. La casa seguía grande. El jardín seguía vivo. Pero yo, Luis Navarro, padre de dos, viudo, trabajador toda mi vida, hombre que nunca le negó nada a los suyos, yo me estaba volviendo invisible. En ese momento, yo todavía pensaba que era distracción. No sabía que el abandono ya se había vuelto rutina. Hay algo perverso en vivir rodeado de recuerdos cuando ya no hay nadie para compartirlos. Mi casa tiene 180 metros cuadrados. Lo sé porque la construí yo mismo, ladrillo por ladrillo, con el dinero que gané trabajando doble turno en la fábrica durante 15 años. Cada pared tiene una historia, cada mueble un propósito. La mesa del comedor puede sentar a 8 personas. La he usado para uno desde hace meses. Junio llegó como una confirmación de lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Mis hijos no estaban ocupados. Simplemente habían decidido que yo ya no era prioridad. Llamé a Pablo un lunes en la mañana. Buzón. Volví a intentar el martes. Buzón. El miércoles me respondió con un mensaje. Papá, estoy en juntas. Luego hablamos. Nunca habló. Le marqué a Andrea. Ella sí contestó. Pero por el tono de su voz, supe que estaba manejando, con el teléfono en altavoz, pensando en otras cosas. «¿Qué pasó, papá?», me dijo, y había algo en ese «¿qué pasó?» que sonaba más a molestia que a cariño. «Nada, hija. Solo quería saber de ti». «Ay, papá, estoy bien. Después te marco, ¿sí? Voy en el tráfico». Colgó antes de que pudiera despedirme. Empecé a caminar por la casa en las tardes, solo para llenar el silencio con el sonido de mis propios pasos. De la cocina a la sala, de la sala al pasillo, del pasillo a las habitaciones que antes fueron de ellos y ahora están cerradas como museos de una vida que ya no existe. El cuarto de Pablo todavía tiene sus trofeos de fútbol, el de Andrea, sus diplomas enmarcados. Yo los conservé todos pensando que algún día traerían a sus hijos, mis nietos, y les contarían, «Aquí crecí yo, con tu abuelo». Pero Andrea no tiene hijos, y Pablo tampoco viene. Una noche, a las 11, les escribí a los dos en el chat familiar que creamos hace años, cuando todavía éramos una familia de verdad. «Hijos, ¿cómo están? Los extraño». Pablo respondió al día siguiente con un emoji, un pulgar arriba, nada más. Andrea ni siquiera abrió el mensaje. El Día del Padre cayó en domingo. Yo no esperaba fiesta, ni regalos, ni celebraciones. Solo esperaba una llamada, tal vez una visita corta, media hora de su tiempo. ¿Era mucho pedir? Preparé agua de horchata como a ellos les gustaba. Puse la mesa, me senté a esperar. Las 12 del día pasaron, luego la 1, las 2, las 3. A las 4 de la tarde recibí un mensaje de Pablo. «Feliz día, papá. Luego paso a verte», con un corazón rojo, un simple corazón rojo, vacío, porque yo sabía que nunca iba a pasar. Andrea me mandó un audio a las 8 de la noche, cuando ya había guardado el agua de horchata y apagado las luces. «Feliz día, papi. Perdón que no pude ir, ando con unas amigas, te amo». Y se escuchaban risas de fondo, música, copas chocando. Ella estaba festejando, pero no conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala oscura, mirando el techo, preguntándome en qué momento me había convertido en un estorbo para las dos personas que más amé en este mundo. Los días empezaron a confundirse. Ya no sabía si era martes o jueves. Dejé de cocinar, dejé de arreglarme, dejé de poner la mesa para dos. Si alguien me hubiera visto, habría notado lo obvio. Me estaba apagando por dentro. Dejé de llamarlos.
Dejé de escribirles. Si querían saber de mí, sabían dónde encontrarme. Mi número no había cambiado, mi casa tampoco, pero al parecer yo sí. En julio, Pablo cumplió 41 años. Le mandé un mensaje: «Felicidades, hijo, te quiero». No respondió hasta 3 días después. «Gracias, papá». 2 palabras, como si yo fuera un conocido, como si no lo hubiera cargado en brazos cuando tuvo neumonía a los 5 años, como si no hubiera vendido mi carro para pagarle la universidad, como si mis manos no tuvieran las cicatrices de todos los sacrificios que hice para que él pudiera tener lo que yo nunca tuve. Fue ahí, en ese mensaje de 2 palabras sin alma, que algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ya no era tristeza. Era otra cosa, más profunda, más fría. Era la certeza de que para mis hijos yo ya no existía. Y si existía, era solo como una obligación pendiente, una llamada que hacer cuando se acordaran, un mensaje que responder cuando tuvieran tiempo. Yo, Luis Navarro, que les di todo, me había convertido en nada. Fue ahí cuando me di cuenta de algo peor que la soledad. Me había vuelto invisible. El cuerpo tiene una manera cruel de colapsar justo cuando el alma ya no tiene fuerzas para sostenerlo. Era un martes de agosto. Lo sé porque llevaba varios meses sin ver a mis hijos en persona. Varios meses de mensajes cortos, de promesas rotas, de una soledad que ya había dejado de doler para convertirse en un zumbido constante en el pecho. Me levanté como siempre a las 6 de la mañana. El sol apenas entraba por la ventana de mi habitación, tibio, prometiendo otro día caluroso. Puse los pies en el suelo y sentí que la pierna derecha no respondía como debía. Un hormigueo extraño. Nada alarmante, solo incómodo. Mala posición al dormir, pensé, y me levanté, 3 pasos hacia el baño. En el cuarto, mis rodillas se doblaron y mi cuerpo se fue contra el piso como un árbol talado. El golpe fue seco. Mi hombro izquierdo recibió todo el impacto. Un dolor agudo, eléctrico, me atravesó de lado a lado. Me quedé ahí tirado sobre las baldosas frías, respirando despacio, tratando de entender qué había pasado. Intenté levantarme. No pude. La pierna seguía sin responder bien, y el hombro me ardía como si algo adentro se hubiera roto. Busqué mi celular con la mirada. Estaba sobre el buró, a 2 metros de distancia. 2 metros que, desde el suelo, parecían kilómetros. Me arrastré. Despacio. Cada movimiento era una pequeña agonía. Sentía el sudor frío bajándome por la frente, el corazón latiendo demasiado rápido. Tardé 5 minutos en alcanzar el teléfono. 5 minutos que me hicieron sentir viejo de verdad, vulnerable de verdad, solo de verdad. Con las manos temblorosas marqué a Pablo. Buzón. Volví a intentar. Buzón otra vez. Le escribí: «Hijo, me caí, necesito ayuda». Esperé. 1 minuto, 2, 5, 10. No respondió. Llamé a Andrea. Contestó al cuarto tono con voz de sueño. «¿Papá? ¿Qué pasa? Son las 6:30 de la mañana». «Hija, me caí. No puedo levantarme. Me duele mucho el hombro». Hubo un silencio, no de preocupación, de cálculo. «Papá, te puedes levantar. Seguro que no necesitas que vaya. Es que estoy a punto de salir para una junta. Si quieres llamo a Pablo para que pase». Algo dentro de mí se congeló. No de frío, de claridad absoluta. «No te preocupes, hija. Ya me las arreglo». «¿Seguro? Porque si es urgente puedo». «No es urgente. Vete tranquila». Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Me quedé sentado en el piso con la espalda contra la pared mirando el techo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esto. Solo sentía un vacío enorme, como si alguien hubiera abierto un agujero en mi pecho y se hubiera llevado todo lo que alguna vez me hizo sentir padre. Tardé media hora en ponerme de pie. Me aferré al buró, luego a la pared, luego al marco de la puerta. Cada movimiento era un recordatorio de que estaba completamente solo. Logré llegar a la cocina.
Me preparé un té con manzanilla, más por costumbre que por sed. Me senté en la mesa donde tantas veces comimos juntos, donde Pablo me contaba de sus proyectos y Andrea de sus sueños, y bebí despacio, sintiendo cómo el líquido caliente bajaba por mi garganta, pero no calentaba nada más. Más tarde, cuando pude, fui a revisión por mi cuenta. No era fractura, pero el dolor me dejó claro lo vulnerable que estaba. A las 10 de la mañana, Pablo respondió mi mensaje. ¿Ya estás bien, papá? Discúlpame, estaba en el gym sin el celular. En el gimnasio. Mientras yo estaba tirado en el piso de mi propia casa, él estaba levantando pesas. No respondí. Andrea me marcó a las 2 de la tarde. Papá, ¿cómo sigues? ¿Fuiste al doctor? Estoy bien, hija. ¡Ay, qué bueno! Me asusté en la mañana. Pensé que era algo serio. No, tranquila, solo fue un resbalón. Órale, pues cuídate, ¿eh? Luego te veo. Luego nunca llegaba. Pasó una semana. Ninguno vino a verme. Ni siquiera preguntaron si el hombro había sanado, si podía moverme bien, si necesitaba algo. Yo seguía con el brazo adolorido, moviéndome con cuidado, cargando las bolsas del mandado con una sola mano. Pero ellos no lo sabían, porque no preguntaban, porque no les importaba. Fue en esos días de dolor físico y silencio emocional que tomé una decisión. Dejé de esperar, dejé de justificar, dejé de llamar, de escribir, de rogarles un poco de atención como si yo fuera el que debía pedir perdón por existir. Si mis hijos habían decidido que yo ya no era parte de sus vidas, entonces yo también tenía que decidir quién seguía siendo parte de la mía. Y ellos, con sus excusas baratas y sus promesas vacías, ya no cabían en el espacio que había reservado para la familia. Me senté una noche en el jardín, bajo las estrellas, escuchando el canto de los grillos. La casa estaba oscura a mis espaldas, grande, vacía, mía, y por primera vez en meses no sentí lástima por mí mismo. Sentí algo mucho más peligroso, claridad. Si mis hijos habían decidido salir de mi vida, yo también tenía que decidir quién todavía formaba parte de ella. Mi hermano Manuel apareció en mi puerta un sábado por la tarde sin avisar, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Algo andaba mal. Manuel es mi hermano mayor por algunos años. Toda la vida fue el hermano exitoso, el que supo hacer negocios, el que invirtió bien, el que construyó un patrimonio, mientras yo solo construía una casa. Nos llevamos bien, pero con esa distancia respetuosa que existe entre dos hombres que eligieron caminos diferentes. Lo vi bajarse de su camioneta nueva, con su camisa de lino y sus zapatos caros, y algo en su expresión me preocupó. No era la visita casual de un hermano aburrido, era otra cosa. Luis, me dijo cuando abrí la puerta, solo eso, mi nombre, y en la forma en que lo dijo, había una pregunta que no se atrevía a hacer todavía. Le serví café. Nos sentamos en la sala, con el ventilador moviéndose lento sobre nuestras cabezas. Manuel miraba la casa con atención, como si estuviera haciendo un inventario silencioso de mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron Pablo y Andrea? Preguntó finalmente, sin rodeos. Hace tiempo. ¿Cuánto es hace tiempo? Varios meses. Manuel dejó la taza sobre la mesa, despacio, como si estuviera midiendo sus palabras. Me lo imaginaba. Pablo me llamó hace 2 semanas preguntando por ti. Pero no preguntó cómo estabas. Preguntó si yo sabía en qué andabas. Algo en mi pecho se apretó. ¿En qué ando? Eso mismo le pregunté yo. Se hizo el tonto. Cambió de tema. Pero entendí perfectamente qué estaba buscando. Información sobre tu situación. ¿Mi situación? Manuel me miró directo a los ojos. Económica, Luis. Tu hijo quiere saber si tienes dinero o si estás quebrado. Y si no me equivoco, Andrea también anda con la misma curiosidad. Me recosté en el sillón, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi garganta. Nunca me preguntaron si estaba bien. Solo querían saber si tenía algo que heredarles.
Así es. Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, lleno de verdades que ninguno de los dos quería decir en voz alta, pero que ya flotaban en el aire como humo. Manuel respiró hondo. Luis, hay algo que tenemos que hablar. Algo que debí decirte hace años, pero pensé que el momento nunca iba a llegar. Ahora veo que llegó. ¿De qué hablas? ¿Del rancho de papá? Sentí que el aire se me escapaba. Aquel rancho pequeño se vendió cuando papá murió, hace más de 20 años. Tú te quedaste con el dinero porque lo administraste todo. Yo nunca reclamé nada, porque yo te dije que se había vendido en 150,000 pesos y que con eso apenas alcanzó para pagar deudas. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Manuel cerró los ojos un momento, como si lo que iba a decir le doliera físicamente. Mentí, Luis. El rancho no se vendió en 150,000, se vendió en 1,200,000 pesos. El mundo se detuvo. El ventilador seguía girando, el reloj seguía marcando el tiempo, pero yo estaba completamente inmóvil, procesando esas palabras que no podían ser ciertas. ¿Qué dijiste? 1,200,000 pesos, hermano, y yo me quedé con tu parte, con tu mitad. Te oculté 600,000 pesos. La palabra quedó flotando entre nosotros como una confesión ineludible. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Porque era joven, ambicioso y estúpido. Porque pensé que tú no necesitabas ese dinero como yo. Porque me convencí de que podía multiplicarlo y devolvértelo después, pero el después nunca llegó. Y con los años, la mentira se hizo tan grande que ya no supe cómo deshacerla. Manuel sacó un sobre de su camisa. Estaba doblado, viejo, como si lo hubiera cargado mucho tiempo esperando el momento correcto. Lo puso sobre la mesa. Invertí ese dinero. Lo hice crecer durante todos estos años, Luis. Con los años, esa mitad fue creciendo con inversiones y rendimiento. Hoy, lo que te corresponde suma 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. La cifra era tan absurda que no parecía real. No te estoy pidiendo perdón, porque no hay perdón que alcance para lo que hice. Te estoy devolviendo lo que siempre fue tuyo, con todo y el tiempo perdido. Abrió el sobre. Adentro había documentos, papeles notariales, comprobantes de transferencia. Ya está todo listo. Solo necesito que firmes. El dinero se deposita en tu cuenta mañana mismo. Lo miré sin poder hablar. Mi hermano, el exitoso, el inteligente, el que siempre supo hacer negocios, acababa de confesarme que su fortuna empezó con una mentira y ahora quería limpiar su conciencia, pero lo que más me dolió no fue el engaño, fue otra cosa, algo que Manuel vio en mis ojos y que le hizo desviar la mirada con vergüenza. Tus hijos, empezó a decir. ¿Qué con mis hijos? Si alguna vez se enteran de esto, Luis, van a volver corriendo, pero no por ti, por esto. Señaló los papeles sobre la mesa. Por el dinero. Y lo sabes. Tenía razón. La verdad más cruel de todas era esa. El amor de mis hijos tenía precio, y ese precio era exactamente 4 millones de pesos. Fue cuando Manuel dijo algo que lo cambió todo. Luis, ese dinero siempre fue tuyo. Firmé los papeles el domingo en la mañana, en la notaría que Manuel había elegido, con un notario que nos miraba con esa expresión neutral que tienen las personas acostumbradas a ver familias resolver sus asuntos de dinero y culpa. 4 millones de pesos. El número estaba escrito en letras y en cifras en cada documento, tan real que dolía, tan grande que no sabía si era una bendición o una maldición. El depósito se reflejará mañana antes del mediodía, me explicó el notario mientras sellaba el último papel. Es una cantidad considerable, señor Navarro. Le recomiendo que lo maneje con calma y con cuidado. Asentí sin decir nada. No estaba pensando en inversiones. Estaba pensando en que durante más de 20 años viví creyendo que no tenía nada más que mi pensión y mi casa, mientras 600,000 pesos que me pertenecían
crecían en silencio bajo el control de mi hermano. Manuel me acompañó a la salida. Caminamos despacio por la calle, bajo el sol de agosto que caía pesado sobre nuestras cabezas. Ninguno de los dos hablaba. ¿Qué se dice después de una confesión así? Gracias por ocultarme la verdad y devolverme. ¿Perdón por haber confiado? Luis, dijo finalmente Manuel, deteniéndose antes de llegar a su camioneta. Sé que esto no compensa los años. Sé que el dinero no borra lo que hice. Pero necesito que sepas algo. Te observé durante todo este tiempo. Vi cómo criaste solo a tus hijos después de que murió tu esposa. Vi cómo trabajaste doble turno para darles universidad. Vi cómo sacrificaste todo por ellos. Y ahora veo cómo ellos te pagan con ausencia. No necesito tu lástima, Manuel. No es lástima, es rabia. Rabia de ver que tú, que lo diste todo, quedaste solo. Mientras yo, que oculté la verdad, tengo familia que me busca cada fin de semana. La vida es injusta así. Tu familia te busca por ti o por tu dinero. Manuel sonrió con amargura, probablemente por el dinero, pero al menos tienen la decencia de disimularlo. Nos despedimos con un abrazo incómodo, de esos que cargan más arrepentimiento que afecto. Lo vi alejarse en su camioneta y me quedé ahí parado, en la banqueta, con los documentos en la mano y una sensación extraña en el pecho que no era alegría ni tampoco tristeza. Era claridad, fría, absoluta. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala oscura con solo la luz del refrigerador iluminando la cocina a lo lejos. Pensaba en todo lo que podía hacer con 4 millones de pesos. Viajar, remodelar la casa, comprar un carro nuevo, ayudar a alguien que realmente lo necesitara. Pero lo que más pensaba era en mis hijos. En la ironía cruel de que justo ahora, cuando había dejado de esperarlos, cuando había aceptado que me habían borrado de sus vidas, el destino me pusiera en las manos exactamente lo que ellos habrían querido que yo tuviera: dinero. El lunes a las 11 de la mañana recibí la notificación bancaria. Depósito recibido, 4.000 mil Zeldin o MMXN. 4 millones de pesos con sus ceros perfectamente alineados. Nunca había visto esa cantidad en mi cuenta. Nunca imaginé que la vería. Me quedé mirando la pantalla del celular durante 10 minutos completos, como si los números fueran a desaparecer si parpadeaba. Pero no desaparecieron. Estaban ahí, reales, míos. Guardé el celular, me preparé un café, me senté en el jardín. Las bugambilias seguían floreciendo, indiferentes a mi nueva realidad. Los pájaros seguían cantando, el mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Yo, Luis Navarro, el viejo invisible que sus hijos habían decidido olvidar, acababa de convertirme en el viejo más rico de la familia, y nadie lo sabía. Todavía, decidí no decir nada, ni a Pablo, ni a Andrea, ni a nadie. Quería ver cuánto tiempo pasaba antes de que volvieran a buscarme por voluntad propia, sin saber que yo tenía algo que ofrecerles más allá de mi compañía. Pasaron 3 días. Nadie llamó. Pasó una semana. Nadie escribió. Pasaron 2 semanas. Silencio total. Y ahí estaba mi respuesta. Clara, dolorosa, definitiva. Para mis hijos, yo no existía. No como padre, no como persona, solo como una ausencia conveniente que podían ignorar sin consecuencias. Pero Manuel me había advertido algo que yo, en mi ingenuidad, no había querido creer. Si se enteran, van a volver, no por ti, por el dinero. Y tuvo razón, porque 2 semanas después de recibir los 4 millones, mi celular sonó con una llamada de Pablo. Y algo en el tono de su voz, demasiado animado, demasiado repentino, me dijo que algo había cambiado, algo que yo no había compartido, algo que él había descubierto por su cuenta. Lo que no imaginaba era que mis hijos descubrirían eso mucho antes de que yo estuviera listo. «Papá, ¿cómo has estado? Te tengo muy abandonado, perdóname». La voz de Pablo sonaba diferente.
No era la voz apresurada de siempre, la del luego hablamos, automático. Era una voz cálida, preocupada, la voz de un hijo que supuestamente extrañaba a su padre, pero yo sabía reconocer el teatro cuando lo escuchaba. Bien, hijo, aquí, como siempre. Oye, papá, ¿qué te parece si paso mañana por la tarde? Hace mucho que no platicamos. Varios meses sin verme, incontables días ignorando mis llamadas, y ahora de repente quería platicar. Claro, hijo, cuando quieras. Perfecto, te veo mañana como a las 6. Y llevo algo para cenar, ¿sale? Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo una certeza fría se instalaba en mi estómago. Esto no era casualidad. Algo había pasado. Y ese algo tenía que ver con dinero. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. 2 horas después, Andrea me escribió. Papi, te extraño mucho. ¿Puedo ir a verte esta semana? Quiero pasar tiempo contigo. Con 3 corazones y un emoji de abrazo. Meses de indiferencia. Meses de mensajes dejados en visto, y ahora me extrañaba. Con emojis, le respondí, claro, hija, cuando gustes. ¿Qué te parece el miércoles? Llevo comida y platicamos bien rico. Platicamos bien rico. Como si los últimos meses no hubieran existido. Como si yo fuera tan tonto como para no darme cuenta de lo que estaba pasando. Esa noche llamé a Manuel. ¿Le dijiste a alguien del dinero? A nadie, Luis, te lo juro. ¿Por qué? Porque mis hijos acaban de recordar que existo. No, Manuel soltó una risa amarga. Ya se enteraron entonces. No sé cómo se enteraron, pero Pablo llevaba días rondándome con preguntas. Y cuando alguien insiste lo suficiente, siempre encuentra una pista. ¿Cuánto crees que sepan? Suficiente para volver. Tenía razón. El martes en la tarde, Pablo llegó puntual. Lo vi estacionarse frente a mi casa, con su carro impecable y una bolsa grande de comida en las manos. Sonreía. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado falsa. «¡Oh, papá!», exclamó al verme y me abrazó con una efusividad que no había mostrado en meses. «¿Te ves muy bien? ¿Has estado haciendo ejercicio? Camina un poco. Se te nota, se te nota. Oye, traje tu comida favorita. ¿Te acuerdas cuando veníamos a este lugar en familia?» Me acordaba. También me acordaba de cuando dejó de venir. Comimos en la mesa del comedor. Pablo hablaba sin parar, de su trabajo, de sus proyectos, de una inversión que estaba considerando. Hablaba demasiado, llenando cada silencio como si tuviera miedo de que yo preguntara lo que realmente importaba. ¿Dónde estuviste todos estos meses? Papá, dijo finalmente, limpiándose la boca con una servilleta. Quiero preguntarte algo. Y quiero que seas honesto conmigo. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Dime, ¿cómo andas de dinero? O sea, con tu pensión, con la casa, con todo. ¿Andas bien? ¿Necesitas algo? Lo miré directamente a los ojos. ¿Por qué preguntas? Porque eres mi papá y me preocupo por ti. Sé que no he estado muy presente últimamente, pero quiero asegurarme de que no te falte nada. Mentira. Lo que quería era confirmar si los rumores eran ciertos, si su padre invisible se había convertido de repente en su padre millonario. Ando bien, hijo, no me falta nada. ¿Seguro? Porque si necesitas ayuda, ya sabes que cuentas conmigo. De hecho, estaba pensando, tal vez podría ayudarte a administrar tus finanzas. Ya sabes, inversiones, ahorros, esas cosas, para que tu dinero rinda más. Ahí estaba, el verdadero Pablo, no el hijo preocupado, el administrador interesado. No te preocupes, tengo todo bajo control. Vi la frustración cruzar su rostro por un segundo antes de ocultarla detrás de otra sonrisa forzada. El miércoles fue el turno de Andrea. Llegó con comida italiana, vino y un ramo de flores que puso en un florero con exagerado cuidado. Papi, esta casa se ve muy sola. ¿Has pensado en remodelarla? Yo puedo ayudarte. Conozco gente muy buena. La casa está bien, hija. Pero podrías hacerla más moderna, más cómoda.
Yo te ayudo con los gastos si quieres, o mejor aún, puedo administrarte ese proyecto. Administrar. Esa palabra otra vez. ¿Has hablado con Pablo últimamente?, le pregunté. Sí, ayer. Me comentó que te vio muy bien, que platicaron de muchas cosas. Se inclinó hacia mí, con esa expresión que solía usar cuando era niña y quería algo. Papi, Pablo me llamó hace días para preguntarme por ti. Quería saber si seguías viviendo igual que siempre, y luego volvió a llamarme preguntando si yo sabía algo de un dinero que habías recibido. ¿Es verdad que el tío Manuel te dio dinero? Y ahí estaba, la pregunta que los dos habían estado evitando, la razón real de su repentino interés. ¿Por qué lo preguntas? Porque me dio curiosidad, y bueno, si es verdad, me da gusto por ti. Pero también me preocupa que alguien quiera aprovecharse de ti. Ya sabes cómo es la gente. La gente. Como si ella no fuera exactamente esa gente de la que estaba hablando. No te preocupes, Andrea. Sé cuidarme solo. Su sonrisa se tensó. Claro, papá. Solo quiero que sepas que puedes confiar en mí para lo que necesites. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes, llamadas y visitas anunciadas. Pablo quería llevarme al doctor. Andrea quería que conociéramos restaurantes nuevos. Ambos preguntaban, con disimulo torpe, sobre mis finanzas, mis planes, mis necesidades, y yo los observaba, en silencio, analizando cada palabra, cada gesto, cada mentira envuelta en preocupación falsa. Habían vuelto, pero no por mí. Volvieron diciendo que sentían mi falta, pero no se dieron cuenta de que yo ya los había entendido. Las máscaras siempre terminan cayendo cuando la codicia pesa más que la actuación. Pablo empezó con indirectas. Papá, he estado pensando, ¿no crees que sería bueno que pusieras tu dinero a trabajar? Hay fondos de inversión muy seguros. Yo podría asesorarte, sin comisión, obviamente, entre familia. Andrea fue más emocional. Papi, me preocupa que estés solo con tanto dinero en el banco. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si alguien se aprovecha de ti? Deberías poner a uno de nosotros como beneficiario en tus cuentas, por seguridad, por amor, por preocupación. Todas las excusas sonaban igual de huecas. Decidí jugar su juego. No para ganar, para entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Sabes qué, hijo?, le dije a Pablo un domingo que vino sin avisar, otra vez con comida que no le había pedido. Tienes razón, debería hacer algo con ese dinero. Vi cómo sus ojos se iluminaban. Exacto, papá, es lo más inteligente. Estoy pensando en dejarlo destinado a algo que tenga sentido cuando yo ya no esté. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. ¿Destinado?, repitió, como si la palabra le quemara la lengua. ¿A qué? ¿A una fundación? ¿O a un asilo para personas mayores? Gente que realmente lo necesita. Papá, no. Espera, no tienes que ser tan drástico. Ese dinero es tuyo. Te lo ganaste. No me lo gané, me lo devolvieron. Después de más de 20 años, creo que ya no me pertenece de la misma forma. Pablo se levantó nervioso, caminando por la sala. Pero nosotros somos tu familia. ¿No crees que deberías pensar en nosotros primero? Andrea y yo, bueno, también podríamos necesitar ese apoyo. ¿Apoyo para qué? Ambos tienen trabajo, ambos están bien. Sí, pero las cosas están difíciles. La economía, los gastos, un apoyo tuyo nos vendría muy bien. No digo que nos des todo, pero una parte, una ayuda, para invertir, para crecer. Ahí estaba, la petición desnuda, sin disfraz. ¿Cuánto necesitarías? No sé, 500,000 pesos para empezar. 1,000,000 si quieres entrar como socio. Con eso podría hacer crecer mi negocio. Y luego te devolvería todo, con intereses. Sería una inversión segura, papá. Entre familia. Otra vez esa frase. Entre familia, como si los meses de abandono se borraran con 2 palabras.
Déjame pensarlo, le dije. Con Andrea fue diferente. Ella no pidió directamente. Manipuló. Llegó un martes por la tarde, llorando, lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Se sentó en el sillón y se tapó la cara con las manos. «Hija, ¿qué pasó?» «Papi, estoy en problemas serios». «¿Qué tipo de problemas?» «Deudas. Tengo deudas de la tarjeta de crédito, muchas. No sé cómo las dejé crecer tanto. Y ahora me están cobrando intereses altísimos. Si no pago pronto, van a embargarme». «¿Cuánto debes?» 350,000 pesos. Una cifra específica. Demasiado específica para ser improvisada. «¿Y tu sueldo?» «No me alcanza, papá. He estado pagando lo mínimo, pero los intereses me comen viva. Necesito liquidar esa deuda o voy a terminar en el buró de crédito. Por favor, ayúdame. Te prometo que te pago. Poco a poco, pero te pago». La vi llorar. Y por un segundo, solo un segundo, quise creerle. Quise pensar que mi hija realmente estaba en problemas y me necesitaba. Pero entonces recordé meses de silencio, meses donde no necesitó nada de mí. Y justo ahora, cuando sabía que yo tenía dinero, sus problemas aparecían con cifras exactas y urgencia repentina. «¿Cuándo te endeudaste?», le pregunté. «Hace tiempo, meses. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, cuando venías a visitarme, cuando hablábamos? ¿Por qué nunca mencionaste que tenías problemas?» Se quedó callada. Las lágrimas seguían, pero sus ojos ahora evitaban los míos. «Porque no quería preocuparte», murmuró finalmente. «O porque no sabías que yo tenía cómo ayudarte». Sus mejillas se sonrojaron. «Papá, eso no es justo». «No es justo. ¿Sabes qué no es justo, Andrea? Que durante meses nadie me visitó, que me caí en mi propia casa y nadie vino a verme, que cumplí años solo. Eso no es justo. Pero ahora que hay dinero de por medio, de repente tienes deudas urgentes y tu hermano tiene inversiones que hacer». «No es así». «Entonces dime, ¿cómo es?» No respondió. Solo siguió llorando, pero ahora sus lágrimas me parecían distintas, no de dolor, de frustración, porque su estrategia no estaba funcionando. Manuel vino a visitarme esa misma semana. Se sentó en el jardín conmigo, bajo la sombra de los árboles que yo mismo planté hace décadas. «¿Ya te pidieron dinero?», preguntó sin preámbulos. «Los dos». «¿Y qué les dijiste?» «Que lo iba a pensar». Manuel asintió. «Está haciendo lo correcto al hacerlos esperar. Pero sé que duele, Luis, ver a tus propios hijos convertidos en esto». «No me duele. Ya no. Lo que me sorprende es lo predecibles que son, como si hubieran leído el mismo manual de manipulación. ¿Y qué vas a hacer?». Miré las bugambilias floreciendo indiferentes a todo el drama humano que ocurría bajo su sombra. «Voy a hacer algo que ellos no esperan, algo que les muestre exactamente quién soy ahora». «¿Qué cosa?». «Cambiar las reglas del juego». Manuel sonrió, una sonrisa triste, pero de aprobación. «Eso es, hermano, porque si algo he aprendido en esta vida es que el dinero no cambia a las personas. Solo revela quienes siempre fueron». Tenía razón. Pablo y Andrea no se habían vuelto codiciosos de repente. Siempre lo fueron. Solo que ahora tenían una razón para demostrarlo. Fue en ese punto cuando tomé la decisión que ellos nunca imaginaron. Las decisiones más importantes de la vida no se toman con gritos ni portazos. Se toman en silencio, con documentos y firmas, en oficinas donde nadie puede verte llorar. El viernes fui al banco, luego al notario, después a un despacho de abogados que Manuel me recomendó, y en cada lugar hice lo mismo, cambiar las cosas sin hacer ruido. Pasé el dinero a inversiones a mi nombre y lo separé en cuentas distintas, sin tocar mi rutina de siempre, para que quien quisiera espiar mis finanzas pensara que nada había cambiado. Pero lo más importante, lo hice en la notaría. «Señor Navarro», me dijo el abogado especializado en sucesiones, revisando los papeles que le había pedido preparar.
¿Está completamente seguro de esto? Es una decisión definitiva. Completamente seguro. Firmé 1, 2, 3 veces. Mi nombre en documentos que cambiaban el curso de todo. Testamento modificado. Beneficiarios eliminados. Designaciones nuevas. Pablo y Andrea ya no heredarían mi casa, ni mi dinero, ni nada de lo que yo construí durante toda mi vida. En su lugar, dejé todo destinado a apoyar a personas mayores abandonadas, con instrucciones claras para que se cumpla sin depender de mis hijos. Esa gente invisible que, como yo, descubrió demasiado tarde que para sus familias solo eran nombres en una lista de espera, de atención, de interés, de amor. El documento quedó resguardado y registrado, confirmó el notario. Y yo me fui con la certeza de que ya no podían mover nada a su antojo. Salí de esa oficina sintiéndome más ligero que en meses. No era venganza, era justicia. La diferencia es que la venganza busca lastimar. La justicia solo busca equilibrio. Esa misma tarde, Pablo llegó a mi casa sin avisar. Otra vez. Con esa confianza que dan 3 semanas de visitas falsas y conversaciones vacías. Papá, estuve pensando en lo que hablamos, lo del apoyo para mi negocio. ¿Ya lo consideraste? Sí, hijo, lo consideré. Y decidí que no. Su cara cambió. La sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. ¿Por qué no? Porque durante meses no necesitaste nada de mí. Ni mi dinero, ni mi compañía, ni siquiera mi existencia. Y ahora que sabes que tengo algo que ofrecerte, de repente soy importante. Papá, eso no es cierto. Yo siempre... Pablo, lo interrumpí, con una calma que él no esperaba. No me insultes con mentiras. Los dos sabemos exactamente qué pasó, y los dos sabemos por qué estás aquí. Se quedó callado. Por primera vez en semanas no tenía un discurso preparado. «Puedes irte», le dije, «y no hace falta que vuelvas, no por obligación, no por interés. Si algún día quieres volver, porque realmente me extrañas, porque realmente quieres estar conmigo sin esperar nada a cambio, mi puerta estará abierta. Pero hasta entonces, prefiero estar solo». «¿Me estás corriendo?» «No tienes que venir por compromiso, hijo». Se fue sin despedirse. Escuché su carro alejándose, se fue acelerando, como si le estorbara hasta mi silencio. Andrea llegó 2 días después, esta vez sin lágrimas, sin actuaciones, solo directa. Pablo me contó lo que pasó. «¿Es en serio, papá? ¿Nos vas a castigar porque no fuimos los hijos perfectos?» «No los estoy castigando, Andrea. Solo les estoy mostrando una consecuencia. Durante meses me hicieron invisible. Ahora yo elijo quién me ve. Ese dinero es tu responsabilidad con nosotros. Somos tu familia. La familia no se mide en sangre ni en apellidos, se mide en presencia. Y ustedes eligieron la ausencia mucho antes de que yo tuviera algo que ofrecerles. Esto es ridículo. Estás actuando como un niño berrinchudo. Tal vez estoy actuando como un hombre que finalmente entendió su valor. Y ese valor no se mide en pesos, se mide en dignidad. Andrea se quedó mirándome, buscando algún punto débil, alguna grieta en mi determinación. No la encontró. «No sabes lo que estás haciendo», dijo finalmente, con una mezcla de rabia y desprecio. «Tal vez, pero será mi decisión, no la de ustedes». Se fue dando un portazo. El sonido resonó en la casa vacía, pero no me hizo sentir solo. Me hizo sentir libre. Los días pasaron, luego semanas. Pablo y Andrea no volvieron a llamar, no volvieron a escribir, y esa fue su última respuesta. Cuando ya no había nada que ganar, tampoco había razón para quedarse. Manuel vino a visitarme un sábado. Se sentó conmigo en el jardín, bajo el sol tibio de la tarde. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Tranquilo». «¿Sin remordimiento?» «Con claridad». Sonrió. «Hiciste lo correcto, hermano». «Lo sé». Esa noche, sentado en mi sala con una taza de té en las manos,
Pensé en todo lo que había pasado, en los meses de abandono, en los 4 millones que revelaron la verdad, en mis hijos tocando mi puerta con llaves que ya no funcionaban. Y entendí algo que debí entender hace mucho. El amor verdadero no necesita razones para quedarse, y el amor falso no necesita excusas para irse. Mi casa seguía grande, mi jardín seguía floreciendo, pero yo ya no estaba solo. Estaba acompañado de mi dignidad, de mis decisiones, de mi paz, y eso valía más que cualquier fortuna. Golpearon mi puerta creyendo que aún tenían llave, sin saber que la cerradura ya no era la misma.